no pudimos pasar por todos los órganos linfoides, solamente hablamos de primarios. Vamos a abordar secundarios y ahí nos arrancaremos directamente a cuestiones pues importantes en el contexto de la división y la especialización de células del sistema inmune. Entonces, pues espero que tu mano esté descansada porque vas a escribir bastante el día de hoy. Te lo declaro de una vez. Entonces, rápido, antes de arrancarnos, Litsi Pamela, Sí. super resumen, ¿qué vimos la clase pasada? Dime las tres cosas más importantes que te quedaron, las tres nada más. Pues vimos el timo a la médula ósea. Vimos que son los órganos de origen, porque en la médula ósea se produce la hematopoiesis y en Ok, el timo pues llegan células que provienen de la médula ósea para convertirse en ajá. timocitos y pasar a linfocitos T. Entonces diríamos que el timo sí es un órgano linfoide primario, ¿sí o no? Sí, Pero no está produciendo per se una célula hematopoyética, ¿o sí? pero allí maduran. Ah, de ahí se instalan los timocitos que dan origen a los linfocitos T, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, aunque no sea una célula hematopoyética, pero sí es una célula que da origen a otras células. Ergo, sí es un órgano linfoide primario. ¿Bien entonces? Bien, entonces, a lo muy grosso modo fue precisamente lo que vimos, lo asociamos, particularmente en esto del timo, a una enfermedad que precisamente es la que trató el video, la enfermedad de George, si se acuerdan, ¿no? Entonces, no repasemos mucho, acuérdense nada más que estos personajes muestran una inmunosupresión importante, acompañan otros efectos netamente dismórficos del rostro y bueno, un montón de cosas que ya no nos importan tanto, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que eso lo tengan bien entendido porque yo voy a sacar como un buen de preguntas al rato. Vamos a instalarnos acá otra vez. Porque justamente la última vez que nos vimos, el pasado jueves, estuvimos hablando, y de hecho creo que fue la última diapositiva, si mi memoria no me traiciona, dijimos, ok, tenemos la existencia de la médula ósea con su médula ósea roja, con su médula ósea amarilla, ya platicamos de eso. Y la vez pasada, la última diapositiva hacía, bueno, de si era activa o inactiva, también platicamos de eso, ningún problema. Y justamente en esto me quiero instalar. La clase pasada dijimos, ¿sabes qué? Es entonces que estos precursores hematopoyéticos o estos precursores hacia el estirpe de células sanguíneas en su variante de células inmunes va a dar como origen a un montón de tipos celulares, pasando por megacariocitos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, monocitos, dendríticas, linfocitos T y B, T helper, T citotóxicos, NK, bueno, un montón de células que para nuestra comodidad, y quiero que lo entiendan de una vez así porque nos va a servir hoy, podemos dividir en dos linajes, el linaje mieloide o mielopoiesis, es decir, es el efecto de obtener células mieloides, la mielopoiesis, es el linaje mieloide. Ajá. Y el linaje linfoide. ¿Cómo carajos voy a diferenciar yo eso, profe? Pues está en corto. El linfoide es de linfocitos. Ajá. TB, helper, citotóxicos. Si es linfocito, es linfopoiesis. Si todas las demás provienen per se de mielopoiesis, lo cual creo que es bastante sencillo de entender, ¿de acuerdo? Entonces ya pon atención, vamos a empezar con esta segunda parte que también no es que esté compleja, pero sí tiene sus puntos ahí como claves que tienes que tener en cuenta para llevar un buen dominio del tema. Vamos a empezar a hablar de órganos linfoides secundarios. ¿Ok? Muy bien. Antes de eso quisiera saber que me va siguiendo. Silvana Rodríguez. ¿Cuál es la Sí, diferencia? profesor. Perfecto. ¿Qué es la diferencia entre un órgano linfoide primario y uno secundario? Cuéntame. Lo dijimos de inicio. El primario es el que da origen como tal a las células y el secundario es el que va a hacer que estas células se activen. Excelente, Silvana. Muy bien. Ya per se el funcionamiento, ¿de acuerdo? Cuando ya se le está presentando un antígeno, cuando la célula se está activando y ya va a empezar a hacer su chamba, va a empezar a hacer para lo que fue creada. ¿Correcto? Si todo el mundo entiende eso, muy bien, Silvana, podemos seguir sin ningún problema. De acuerdo. Vamos a empezar con este de aquí. Uno extremadamente importante, que es el vaso. Ajá. El vaso es un órgano linfoide de tipo secundario, el cual resulta profundamente importante porque en él ocurren varios procesos de presentación de antígeno. Vamos a poner esto en contexto primero.
Anatómicamente hablando, tú sabes perfectamente bien que el vaso se encuentra a un costadito del estómago. Ah, mira, ahí está, vaso. Y hay un punto importante que quiero que domines aquí y que creo que es bastante visible de una vez. El vaso tiene conexión inmediata con tanto la arteria esplénica como la vena esplénica. Dos conductos, bueno, uno más que otro de calibre, refiriéndome particularmente, pero lo que quiero que tengas en contexto es la cantidad de volumen sanguíneo que puede dirigirse al vaso a través tanto de la arteria esplénica como de la vena esplénica. ¿Correcto? ¿Esto por qué resulta importante? Por una sencilla razón. Hay un volumen muy importante sanguíneo que va a dar al vaso. Más o menos en 30 minutos, un porcentaje muy alto de tu sangre pasa por el vaso. No diré todo, pero un porcentaje muy alto de tu sangre logra pasar por el vaso. ¿A través de qué vías? Pregunta de examen, sencillo. Tanto de la arteria esplénica como de la vena esplénica. ¿Correcto? Muy bien. Este vaso en realidad no es más que una conformación de tejido, un órgano, si lo quieres ver así, encapsulado en tejido conectivo. Eso es un vaso. Es un órgano encapsulado en tejido conectivo. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de las funciones más importantes que el vaso puede desempeñar, particularmente vamos a ajustarnos a dos. La captación de antígenos que puedan viajar por sangre y llegar al vaso, ya sea acompañados de una célula presentadora de antígeno o antígenos libres. ¿Se puede, profe? 100% se puede. Pero el vaso, independientemente del modo en que llegue, es muy bueno captando antígenos que viajen en sangre. Y más aún, aparte de esta captación de antígenos, lo que también logra el vaso es la presentación hacia linfocitos, porque sí, en el vaso tenemos linfocitos. ¿Correcto? Captación de antígenos y presentación a linfocitos. Aquí podemos ver la conformación estructural anatómica del vaso. De donde quiero que te concentres particularmente en dos zonas. No es que no todas son, no es que todas, mejor dicho, no es que no sean importantes, una sea más importante que otra, pero dos van a ser las que nos cobren importante atención. Vamos por partes. Antes de decirte cuáles son las dos, quiero que las veas, ¿no? Estas ya las mencionamos. La conexión inmediata con la vena esplénica y la arteria esplénica. La cápsula, la trabécula y la pulpa roja y la pulpa blanca. ¿Correcto? Anótalas, te dejo dibujar el esquema para que lo pongas bien. La cápsula, que es la parte más externa de la trabécula, la pulpa roja, la pulpa blanca y obviamente este conducto que hace que tanto entre sangre como salga, la vena esplénica y la arteria esplénica. Entonces, te doy un minuto para que lo copies. Ok. Todas son muy sencillas de entender, quizás se te cueste un poquito más de trabajo. ¿Qué demonios es una trabécula? Bueno, son láminas de tejido conectivo. Eso es una trabécula. ¿Ya llevaron a Nato? ¿Lo están llevando a Nato? Sí, ¿no? Ya la llevaron, Ya creo. lo llevamos. Entonces ya saben que es una trabécula, ¿no? Bien, pues. Una lámina de tejido conectivo, que parte de la cápsula, como puedes ver, y divide el vaso en dos regiones. Esa es la trabécula. Está hecha de láminas de tejido conectivo. Muy bien. Otra cosa que quiero que veas de manera importante es quién alimenta el vaso. ¿La vena o la arteria? La arteria. Es correcto. ¿Arteria? La arteria, aquí lo puedes ver. ¿Y por dónde sale lo que aquí fue presentado, ya sea el antígeno en ocasiones, como vamos a ver más adelante, inclusive algunas células? Por la vena. Sencillo entenderlo. Por la arteria entra el flujo sanguíneo, por la vena esplénica sale una vez que ya presentó, dejó antígenos o sigue en su rumbo. ¿Correcto? Muy bien.
Estas son las regiones que quiero que te concentres por ahora. La pulpa roja y la pulpa blanca. ¿Correcto? Recuerda, estamos en el vaso. La pulpa roja y la pulpa blanca, que por el simple nombrecito ya más o menos te suena a cuáles son las células que se ubican en cada uno de estos lugares. Pulpa blanca. Linfocitos T en su estirpe CD4 positivos y linfocitos B. Ay, lo siento. Ay, perdón. Ajá. Repito, en la pulpa blanca tenemos linfocitos T CD4 positivos y linfocitos B. Un dato interesante que quiero que tengas en cuenta aquí en el contexto del vaso y la presencia de linfocitos B es que estos linfocitos tienden a formar folículos. ¿Qué? Correcto. Los linfocitos B ubicados en el vaso tienden a formar folículos. Que los folículos son esos como agrupamiento de células, o sea, como que se empiezan a pegar entre ellos, hacen como formaciones. Ajá. Y dato importante, justamente en el vaso son muy buenos para secretar inmunoglobulina M e inmunoglobulina A. No, perdón, inmunoglobulina M y D. Inmunoglobulina M y D. ¿Correcto? A es de secreciones y vamos a verla más adelante. Aquí los linfocitos B secretan la M y la D. ¿Mientos? Muy bien. ¿Puedes repetirlo? Perfecto. Sin problema. Tenemos linfocitos B en la pulpa blanca. Ajá. Y estos linfocitos B, aparte de los linfocitos TCD4 positivos, hablando particularmente de los linfocitos B, tienden a formar folículos. Vas a encontrar folículos de linfocitos B en el vaso, que son como agrupaciones, así como que se hacen sus grupitos. Ajá. Y consecuentemente, esto se especializa mucho en secretar inmunoglobulina tanto M como D. Vas a encontrar mucha expresión de esas inmunoglobulinas a nivel vaso. ¿Correcto? Bien, entonces. Ahora bien, si nos pasamos a la pulpa roja, que como puedes ver aquí, ya está como en las inmediaciones un poquito externas considerando el centro del vaso, lo que encontramos son particularmente macrófagos y células dendríticas. ¿Correcto? Ah. Oiga, profe, y están muy centralizados, es decir, los linfocitos TCD4 positivos y linfocitos B siempre van a estar en la pulpa blanca y los macrófagos y las células dendríticas siempre van a estar en la pulpa roja. De hecho, hay un movimiento celular aquí que quiero que tengas en contexto y tengas en cuenta. En muchas ocasiones, los linfocitos son capaces que ubicamos en la médula, perdón, en la pulpa blanca, son capaces de migrar hacia la pulpa roja. ¿Se puede? Claro que se puede. Uh-huh. Aquí viene la pregunta de lógica. ¿Por qué crees tú que un linfocito migraría de la pulpa blanca a la pulpa roja? Te dejo la imagen para que lo indagues. Repito, ¿por qué crees tú que un linfocito migraría de la pulpa blanca hacia la pulpa roja? ¿Por qué se te ocurre? Dime, Zaira. Porque cuando bueno, se activan, pues salen por la vena y pues se ubican en la pulpa roja. Ah, muy bien, Zaira. Excelente. De hecho, lo hacen para generar su camino por el fluido sanguíneo, ¿te das cuenta? Si como tal, como lo vio muy bien Zaira en la imagen, te puedes percatar que el tejido, mejor dicho, la pulpa que está en contacto inmediato tanto con la vena esplénica como con la arteria, es la pulpa roja. Y entonces estas células son capaces de viajar hacia la pulpa roja para, una vez que ya se active, reconozcan antígeno, todo lo que pueda pasar ahí, pues puede inclusive entrar en circulación y vas para afuera. Es un dato importante. Esta migración del linfocito desde la pulpa blanca hacia la pulpa roja con fines netamente de exportación. Bueno, no de exportación, sigues en el mismo organismo, de
viaja a través de la vía sanguínea. ¿Correcto? Ah. Y justamente en esa pulpa roja encontramos una unidad anatómica muy importante que se llaman los cordones de Billroth. Te doy en contexto. ¿Dónde encontramos los cordones de Billroth? Pregunta típica de examen. Bueno, los cordones de Billroth se ubican en la pulpa roja. No te me vayas a confundir, ¿eh? En la pulpa roja. ¿Y esos qué o qué, profe? Bueno, los cordones de Billroth no son más que agrupaciones celulares. Ajá. Son agrupaciones celulares unidas por tejido conectivo. ¿Qué? De nuevo, agrupaciones celulares sostenidas unidas por tejido conectivo. ¿De qué tipo, profe? Reticular. Agrupaciones celulares sostenidas por tejido conectivo reticular. Uh-huh. Ah, ok. Y se agrupa, de hecho, por columnas. Columna, columna, columna. Esto ya es más como histológico, lo verás en su momento. Lo interesante de los cordones de Billroth son las células que se posan ahí de manera relativamente sencilla. ¿Como cuáles, profe? Como los glóbulos rojos, como los plasmocitos, como los macrófagos. Esos son muy buenos para instalarse en los cordones de Billroth. Vaya, tienen una neta disposición hacia lo que quiero que llegues a ver. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Podría repetir las células que están en el cordón de Billroth? Son las que se instalan ahí con esa facilidad. Macrófagos, glóbulos, plasmocitos también. Se pegan bastante chido. Gracias. Por nada, Mariana. ¿Los demás vamos bien, chicos? ¿No se me han perdido? Bien, entonces. Acuérdense, los cordones de Billroth, si quiero que luego los asocies, pulpa roja, paso. Vamos, ya lo demás lo vas indagando. Hay una función bastante olvidada del vaso que aquí no quiero dejar o no quiero que quede como flotando, porque va a resultar muy importante para nosotros cuando empecemos a hablar de inmunidad innata. Sí, el vaso tiene que ver con remoción de antígenos sanguíneos, tiene que ver con almacenamiento de eritrocitos, como dijimos en las estructuras o los cordones de Billroth, ¿no? Eso ya está súper declarado y estudiado, pero hay un apartado muy importante en este contexto. Uh-huh. El vaso es absolutamente capaz de secretar una sustancia muy interesante que se llama tufsina. ¿Qué? Ajá. El vaso es capaz de secretar una sustancia muy interesante que se llama tufsina. Ahí la tienes enfrente. Y, profe, ¿qué es la tufsina? Bueno, la tufsina es un tetrapéptido. Uh-huh. Déjate, lo voy a decir despacito, para que no se te pierdas. Es un tetrapéptido producido por el clivaje de la cadena, producido por el clivaje de la región FC. Es un tetrapéptido producido por el clivaje de la región FC de la cadena pesada. ¿Te acuerdas de la región FC, no? Sí, claro. Bueno, de la región FC de la cadena pesada de la inmunoglobulina G. Eso es la tufsina. Y es como me lo vas a contestar en el examen. ¿Bien, entonces? Muy bien. Ok. Mar, ¿cómo quedó? Era eso, que si me podía repetir qué inmunoglobulina era, por favor. G. Gracias. Mar, ¿cómo quedó enunciado? ¿Qué es la tufsina? La tufsina es un tetrapéptido producido por el clivaje de la región FC de la cadena
pesada. Pesada de la inmunoglobulina G. Excelente, Mar. Eso es la tufsina. ¿Ok? Así quiero que se la aprendan. Bien, entonces. Oiga, profe, ¿y por qué me tengo que aprender la tufsina? ¿Por qué es importante la tufsina? Porque la tufsina es una sustancia que promueve la fagocitosis. ¿Qué? 100%. La tufsina es una sustancia que es un estimulante, promueve la fagocitosis. Y tú perfectamente sabes que en este contexto, en la inmunidad innata, la fagocitosis es estrella reconocida. Mándame eso. ¿Podría decirse que es una molécula opsina, por así decirlo? Una Más o opsona. menos, de hecho, muy bien. Opsonizante. Tiene que ver con opsonización. No es directamente relacionado, pero tiene que ver. Muy bien ahí, Ernesto. Cuando empecemos a ver inmunidad innata, que se me adelante Ernesto, van a ver lo que es opsonización y los mecanismos de opsonización. Pero acuérdense, ¿quién hace la tufsina? ¿Quién la produce? El vaso. Bien ahí, Towers, el vaso. Entonces, muy bien. Y con eso vamos a dejar en pause, porque digo pause porque lo vamos a volver a ver cuando empecemos con inmunidad innata al vaso. Y nos pasamos a este apartado tan coqueto de aquí, los ganglios linfáticos. ¿Qué, profe? Los ganglios linfáticos también son considerados un órgano linfoide secundario. Ya lo anotaste, maestro, ya lo sabes. Los ganglios linfáticos, repito y cito, también son un estadio, un órgano muy importante en esto de la estirpe secundaria de los órganos linfoides. ¿Correcto? Esto no es nuevo para ti, porque si bien no te hablé de ganglios linfáticos, sí te hablé de la linfa. ¿Te acuerdas? Yo sé que te acuerdas. Vamos a ver. Ah, yo sé que te acuerdas. Ah, ¿quién podrá recordar? Mari Carmen, yo sé que te acuerdas, Mari Carmen. ¿Estás? Sí, ¿me podrías repetir que si me acuerdo de la linfa? ¿Qué es la linfa, Mari Carmen? Am, ay, ¿cómo nos lo mencionó? Es Bueno, que es lo ¿cómo que lo se sabes? encuentra. ¿Mande? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es la linfa? Lo que se encuentra en la parte de los ganglios linfáticos que, o sea, que en el sistema linfático que produce como los anticuerpos, los vasos. ¿Qué? ¿No, qué? No, gracias, Mari Carmen. Creo que No, usted está un poquito confundida, pero es yo que sé que tú, no me- Mariana Martínez, no estás confundida, porque hasta en bioquímica hablamos de eso. ¿Qué es la linfa, Mariana? No me hagas quedar mal, por favor. Ahí se me fue el... ya. No, la linfa es el líquido que corre por los vasos sanguíneos, vasos ¿Qué? linfáticos. ¿Qué? Gracias a Dios, es correcto. Es este tejido grasosito, lechosito que corre por los conductos linfáticos, que se compone principalmente de electrolitos, kilomicrones, ¿te acuerdas? Y por ahí también viajan células del sistema inmune. Ergo, es absolutamente notorio y sencillo entender que los conductos linfáticos también conectan con estos ganglios linfáticos, ¿lo ves? Es como la terminal D. ¿Me explico? Lo puedes ver mejor en la imagen, chécate. De este lado. Puedes ver que tenemos un montón de inervaciones que son propiamente esos conductos linfáticos. Pero a su vez esos conductos linfáticos desembocan en estas bonitas cositas de aquí. Estas bolitas que ves aquí que tenemos un buen de ganglios linfáticos que se ve acá, que ahorita vamos a empezar a definirlos más certeramente. Bueno, están obviamente conectados con los conductos linfáticos. Muy bien. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante en este sentido. ¿Quién determina el posicionamiento de los ganglios linfáticos? Porque vamos por partes. Si te das cuenta, pues realmente tenemos muchos por todos lados. Desde el tórax tenemos un par en el abdomen, pero sin duda los lugares más importantes donde tenemos los ganglios linfáticos, cuello, axila y en la ingle. Ahí los ganglios linfáticos están bien activaditos, bien atentos.
como lo puedes ver en la imagen. Sin embargo, lo que te preguntaba era, ¿quién determina el posicionamiento de los ganglios linfáticos? La respuesta, los nervios simpáticos. ¿Qué? 100%. Quien determina el posicionamiento de los ganglios linfáticos, repito y cito, son los nervios simpáticos. Ah. Oiga, profe, ¿y cómo lo hace? Ah, bueno, es muy interesante saber eso. Los nervios simpáticos lo que hacen es mandar una señal a las células mesenquimales. Escúchame. Los nervios simpáticos mandan una señal a las células mesenquimales. Ajá. Haciendo que éstas expresen ácido retinoico. Repito, los nervios simpáticos mandan una señal a las células mesenquimales, haciendo que estas últimas produzcan ácido retinoico, que en el bajo mundo le decimos vitamina A. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y esto qué o qué, profe? Ah, bueno, esto Profe, disculpe, ¿lo podría repetir? Por sin favor. problema. Los ganglios linfáticos, ajá, mandan, no, perdón, los nervios simpáticos mandan una señal a las células mesenquimales. Los nervios simpáticos mandan una señal a las células mesenquimales, promoviendo que éstas empiecen a expresar ácido retinoico, que también es conocido como vitamina A. Gracias. Por nada. Lo que a su vez desemboca que se exprese una molécula que se llama quimiosina CXCL13. ¿Qué, profe? No te pierdas. El ácido retinoico, la vitamina A que dijimos que se había producido en las células mesenquimales, a su vez va a generar la expresión de una quimiosina que se llama CXCL13. Acuérdate de eso, por favor. ¿CXCL3? CXCL13. CXCL13. Ah. ¿Y esa quimiosina qué, profe? Ah, bueno, precisamente esa quimiosina es fundamental para que se pueda formar un ganglio linfático. Es una señal inequívoca de que ahí tiene que formarse un ganglio linfático. Oh. ¿Se entiende? ¿Se entendió el caminito? ¿Podría repetirlo una última vez así ya nada más No. para ¿Dudas? recapitular? Muy sencillo, acuérdense. Todo esto nace ¿de qué? De los ganglios linfáticos. Yo les dije que tienen suben por todo el cuerpo. Las tres zonas más importantes, ¿cuáles eran? Axila, cuello y E ingle, es correcto. la ingle. La pregunta era, ¿quién dice dónde los vas a poner? Aunque quiero ser enfático, ¿eh? No nada más están ahí. Los tienes en la cavidad torácica, los tienes en el abdomen, los tienes en todos, en un montón de lados. Ajá. Ahora no quiero que se me pierdan. Dime, Guillermo. Ah, bueno, perfecto. Como les estaba diciendo entonces, precisamente este efecto per se, no te preocupes, este efecto per se es determinado por los nervios simpáticos. ¿Correcto? ¿Dónde los voy a poner? ¿Dónde voy a poner a los ganglios? ¿Quién lo dice? Los nervios simpáticos. ¿Cómo le hacen? Promueven, mandan una señal a las células mesenquimales, generando que éstas produzcan ácido retinoico, también conocido como vitamina A. ¿Correcto? Y esta secreción de ácido retinoico vitamina A es el preludio para que se sintetice una quimiosina muy importante. ¿Cómo se llama? CXL13, correcto. Y esa hermosa quimiosina es fundamental para que se forme un ganglio. ¿Queda claro? ¿Por qué? Te preguntarás. Porque esa quimiosina atrae tejido linfoide. Le dice, tejido linfoide, venir a mí para hacer una pelotita y generar un ganglio. ¿Quién lo logra? La quimiosina CXL13. ¿Se entiende?
Muy bien. Qué bonito ese sistema inmune, ¿no? Pura señal hermosa. Ajá, ¿qué pasó? Ah, pensé que ibas a decir algo, Mariana, y solo estornudaste. Ok, perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos chido? Muy bien. Perfecto. Sí, profe, una pregunta. ¿Tendrá relación con la posición anatómica? Ya ve que por lo regular están en zonas, pues, casi ocultas, como si requirieran calor. Es una pregunta. Pues en realidad las zonas no están tan relacionadas per se con la temperatura en cuestión, ¿sabes? O sea, no dudo que influyan. Yo creo que están más relacionadas, como puedes ver aquí, con la conexión inmediata que tienen hacia circulación sanguínea y hacia la estructuración conductos de conductos precisamente linfáticos. Si te das cuenta, tenemos muchos conductos linfáticos en el cuello, tenemos muchos conductos linfáticos en la axila, tenemos muchos conductos linfáticos en la ingle y a la par están muy cerquitas de las principales vías sanguíneas. ¿Lo ves? La aorta y la vena que está aquí abajito y la vena que te pasa por aquí, que la circulación es muy inmediata. Lo notas, ¿no? Ah, sí. Ahí va. Bien, entonces. ¿Vamos bien? Ok, gracias. Sí, no, gracias. Por nada. Muy bien. Teniendo ese contexto, continuamos. Ahora bien, aquí está. En el lado derecho de tu pantalla puedes ver la estructuración básica de un ganglio linfático. Principales zonas. Igual, es una cápsula. Como el vaso, sí, es una cápsula particularmente. Tiene una cápsula externa, un vaso aferente, que es por donde entra ¿qué? ¿Qué entra por ahí, por el vaso aferente? Cuéntame. Es correcto, la linfa. Por ahí entra. Vaso eferente. ¿Qué sale por ahí? La linfa. Es correcto. Seguimos hablando de linfa, ¿eh? Ten eso bien en contexto todavía. Tenemos lo que se denominan senos subcapsulares. Ese dato es importante. Es quizás la parte más importante del ganglio, los senos subcapsulares, que justamente donde vamos ubicadas las células del sistema inmune. Y no olvidar algo. También tienen una conexión hacia el flujo sanguíneo. Muchos ganglios también conectan hacia venas. ¿Qué? 100%. Muchos ganglios también conectan hacia venas. Eso no lo olvides, por favor. Ahora bien, estructuralmente hablando, ¿de qué se compone un ganglio linfático, profe? Estructuralmente hablando. Bueno, bajo esta conceptualización, un ganglio linfático se compone primero de células dendríticas foliculares, anótale, de células dendríticas foliculares. Y segundo, de células reticulares tipo fibroblasto. Repito, como lo ves en el cuadrito amarillo, se compone de células dendríticas foliculares y de células reticulares tipo fibroblasto. De esto, estructuralmente hablando, se compone un ganglio linfático. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay ciertos pasos por los cuales un ganglio linfático empieza a ejercer funcionamiento. Se los voy a decir uno por uno. Con tiempo para que lo escriban y no se me estresen y no les duelan sus finas manitas. Ajá. Pero para que sepan que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que se logra esta perseactivación, o mejor dicho, esta funcionalidad del ganglio linfático. Paso número 1. La célula dendrítica, unida al antígeno, llega por la vía aferente. Paso número 1. La célula dendrítica, unida al antígeno, llega por la vía aferente. ¿Correcto? Ah, profe, entonces lo que llega hacia el ganglio siempre es la célula dendrítica unida al antígeno. No, no necesariamente. El antígeno puede llegar solito. Quiero que lo tengas en contexto. ¿Ok? Tanto puede llegar solito el antígeno como puede llegar acoplado a una célula presentadora de antígeno, una
célula dendrítica, por ejemplo, presentadora de antígeno. ¿Correcto? Paso número 1. Paso número 2. Ese antígeno es presentado con los linfocitos. ¿Linfocitos, profe? Los linfocitos que están aquí, precisamente en el ganglio instalados. ¿En dónde, profe? Ah, en los senos subcapsulares que vimos hace rato, precisamente. Uh-huh. Precisamente por los senos subcapsulares es por donde pasa la linfa. Entonces ahí están instalados los bonitos linfocitos. Y ahí se presenta el antígeno con los linfocitos. Ah, muy bien. Número 3. Los linfocitos comienzan a proliferar. ¿Qué significa proliferar? Multiplicarse. Correcto. Empiezan a aumentarse. Y no solamente eso, uno de los puntos más importantes derivados de la proliferación de los linfocitos es el punto número 4. Aumentan de tamaño. Dato importante, ¿eh? Un apartado unido a esta proliferación de los linfocitos es su correspondiente aumento de tamaño. Se empiezan a hinchar. Que si te das cuenta, hace todo sentido. Si alguna vez se han dado cuenta o lo han como puesto en noción o han tenido conocimiento de eso, se pueden inclusive tocar. O sea, en ocasiones como te enfermas de la garganta y te empiezas a palpar el cuello, notas como bolitas. Y tú dices, carajo, tengo un tumor. A ver, espérate. No. Son ganglios inflamados. Precisamente porque están combatiendo, les presentaron un antígeno. Y como empiezan a proliferar, los ganglios también, los linfocitos también se empiezan a hinchar, aumentan su volumen. Y entonces tienes aquí marcado, cuando tienes, pues sí, una enfermedad que sitúa una infección en la garganta, se te empiezan pues sí, precisamente a hinchar los ganglios. Lo mismo pasará en posibles infecciones correspondientes a la sangre, pero eso lo vemos ahorita. Mándeme. Ah, que si tenía una relación con el cáncer. 100%. Sí hay relación con el cáncer, particularmente en efectos netos de metástasis, cuando empieza a viajar la célula problemática, pero eso es un poquito más adelante, ¿va? Bueno, mucho más adelante. Vamos a ver cáncer inevitablemente, se los prometo. ¿Y entonces? Ese fue el punto número 4. Vamos al punto número 5. ¿Qué pasa después? Resulta, bueno, aquí no es que pase después, sino que es como una inmediación importante. Quiero que lo tengas en contexto. No todo antígeno que se mete ahí activa un linfocito, ¿eh? ¿Qué? No. Hay antígenos que pueden pasar como Juan por su casa y no logran activar ningún linfocito porque realmente no son reconocidos por el receptor de ninguno. Entonces el antígeno ahí está bailando y después, si no lo reconoció nadie, se sale por la vía eferente. Venga, quiero ser enfático, no es necesario al 100%, no sucede 100 de 100 veces que el antígeno es reconocido por los linfocitos que tenemos en el ganglio. No necesariamente. Puede estar patinando un rato y después se puede salir, aunque, ojo, que haya abandonado ese ganglio, perdón, no exime que visite otro. Va a estar visitando de ganglio en ganglio en ganglio hasta que encuentre el linfocito que lo reconozca. Uh-huh. No solamente eso, también tenemos que considerar el hecho de que los linfocitos que tenemos justamente aquí en el ganglio también son capaces de abandonarlo. ¿Qué? Pues sí, 100%, nada más ponlo en contexto. También hay flujo sanguíneo que entra al ganglio, aparte de las células inmunes que viajan en conductos linfáticos. Entonces, aparte de los linfocitos instalados en el ganglio, tenemos linfocitos circulantes que pueden entrar al ganglio. Oh, ¿y solo los circulantes salen? No necesariamente. Algunos que estaban ahí y que se activaron también son capaces de salirse. ¿Por qué? Porque van a empezar a generar consecuente respuesta inmune y tienen que presentar antígeno, tienen que dar las señales químicas que dicen este antígeno está en el cuerpo, tenemos que empezar una respuesta concertada. Entonces, resumen, los linfocitos cuando abandonan el ganglio lo hacen por la vena cava superior. Está como por acá. Ajá.
Bueno, mejor dicho, desencadenan en la vena cava superior, no está aquí. Desembocan en la vena cava superior para entrar en circulación y tener más llegada a diferentes tejidos y órganos. Así, básicamente, es lo que sucede en la activación de un ganglio. Que más que la activación del ganglio, es la activación de las células que tenemos en el ganglio. ¿Correcto? Esos pasos son importantes que te los aprendas, particularmente del 1 al 4. El 5 y 6 son más como notitas importantes. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Me le den un segundo que ya me dio frío, me voy a poner un suéter. Un segundito, por favor. Ok, listo. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Todo chido? Bien, entonces, podemos continuar entonces. Ya terminamos con los órganos linfoides secundarios, profe. Claro que no, iluso, todavía faltan un par. Ajá. Los que vienen son muy interesantes, muy interesantes. Las placas de Peyer. ¿Qué? Es correcto, las placas de Peyer. Y llevan anatomía. ¿Dónde encontramos las placas de Peyer? En el Intestino delgado. En la mucosa del intestino delgado, es correcto. Ahí encontramos las placas de Peyer. Uh-huh. Dato interesante, muy importante. De hecho, las placas de Peyer se parecen mucho a los ganglios en el contexto de su función. Los pasos que te acabo de platicar más o menos suceden igual en las placas de Peyer. Se parecen bastante. La diferencia más importante y notoria, de hecho, histológicamente hablando y morfológicamente hablando, entre las placas de Peyer y los ganglios linfáticos, es que las placas de Peyer no están encapsuladas. Están más como diseminadas, como una pasadita. Ajá. Repito, las placas de Peyer no están encapsuladas. Y esta no encapsulación cita entonces también que tampoco estén lo mejor organizado del mundo, tenemos que decirlo. Esa es la diferencia más importante, ¿ok? Aquí podemos ver más o menos la estructuración de las placas de Peyer, que son profundamente interesantes. Chécate. En las placas de Peyer, ya me pasé, perdón. En las placas de Peyer, lo que vamos a encontrar dentro de propiamente de la estructuración histológica son linfocitos CD4 positivos, CD8 positivos, células B y células dendríticas, más o menos, poblaciones celulares que encontramos en otros lados. Creo que eso no es tan cambiante. Lo importante e interesante que poseen las placas de Peyer es esto de aquí, que justo por encimita de las mismas tenemos algo que se denominan las células M. ¿Las qué, profe? Las células M. Hazte el dibujito para que lo entiendas. Ah. Oiga, profe, ¿qué son las células M? Bueno, las células M son enterocitos especializados en la captación de antígenos. ¿Cómo? Esas son las células M. Enterocitos especializados en la captación de antígenos. Que eso se les denominan antígenos luminales, con el luminales. Pregunta de razonamiento deductivo de nivel primaria. ¿De dónde crees que vengan los antígenos que son captados por las placas de Peyer? De la comida. Es correcto, vía digestiva, ¿te das cuenta? Ya que pasó ya llevaste bioquímica, por el estómago y los fluidos pancreáticos y las enzimas y todo, y sobrevive un antígeno, bueno, es captado por las placas de Peyer. Acuérdense
acuérdense cómo se llaman, antígenos luminales, porque se están pegando ahí, pasan por ahí. ¿Qué es lo que hace que las células M sean tan facilotas en el sentido de dejar pasar lo que sé, bueno, los antígenos luminales? Bueno, es una mala palabra, sonó muy agresivo, lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con que las células M que permiten así, vente antígeno, pásale sin problemas? No tienen, mejor dicho, un recubrimiento de glicocálix. Ah, ya tiene sentido, ¿lo ves? ¿Glicocálix, profe? ¿Matriz extracelular te suena? Sí, ¿no? Eso que... Ah, que te acuerdas que también ahí había glucosaminoglucanos, ese show. Bioquímica, regresa a mí. Sí, lo viste en bioquímica. Tú sí lo viste, Marina, tú sí lo viste, mal de hecho. Ajá. Como no tiene ese recubrimiento, es más fácil que las moléculas antigénicas se cuelen por ahí. ¿Correcto? Muy bien. Una cosa igual deductiva. Hablemos de esa célula B que está allá adentro. Y que entonces entra un antígeno vía luminal, pasando por las células M. Esta célula B se activa y empieza a secretar, se vuelve célula plasmática, empieza a secretar anticuerpos. Y empieza, bueno, a unos anticuerpos y entre muchas cosas que se secretan allá adentro, también se secretan inmunoglobulinas. Ajá. ¿Qué inmunoglobulina será la mayormente secretada por él? ¿Cuál? Repito mi pregunta. ¿Qué inmunoglobulina? Acuérdate de dónde estamos y acuérdate que lo que hay ahí. ¿Qué inmunoglobulina será la principalmente secretada en las placas de Peyer? Una vez que captan antígeno, obviamente. ¿La A, prof? Es correcto, vientos ahí. La A. ¿Por qué la A? Ah, bueno, pues yo recuerdo que de la otra clase había mencionado que estaba en la saliva, en las lágrimas. Y en las mucosas. Exactamente. Muy bien ahí. La A. Porque acuérdate que las placas de Peyer están en la mucosa del intestino delgado, mucosas, inmunoglobulina A. ¿Correcto? Bien, entonces. Ya terminamos con órganos linfoides secundarios, profe. No, aguanta. Falta uno. ¿Tengo que dominar todos para el examen? La mayo, pues sí, o sea, no es como que domines, pero conocer las inmediaciones más importantes de cada una, por supuesto que es importante. Este es un lujo y muy bonito hablar de ellas, de hecho. ¿Qué es eso que tenemos enfrente? Amígdala. Amígdala. Las amígdalas, es correcto. Profe, ¿las amígdalas son un órgano linfoide secundario? Sí, sí, sí lo son. Oh, aquí tenemos las amígdalas que poseemos. La amígdala tubárica, la amígdala palatina, la amígdala lingual. Ajá. Esas forman un anillo, ¿saben se acuerdan cómo se llama? Anillo de Waldeyer. Excelente, es correcto. Ese tejido linfoide que tenemos en la garganta, en donde tenemos la amígdala tubárica, la palatina y la lingual, se llama anillo de... Waldeyer. Es correcto, de Waldeyer, o Waldeyer, como le quieras decir. Con W si lo vas a escribir si no lo conocías. Lo interesante con las amígdalas son las conexiones que tienen, porque sí, las amígdalas tienen conexiones inmediatas con los vasos linfáticos, que acabamos de hablar hace rato, ¿te das cuenta? Tanto cervicales como yugulares. Anótale ahí. Las amígdalas tienen conexiones con vasos linfáticos cervicales y yugulares. Uh-huh. ¿De dónde? Las células que podemos encontrar en las amígdalas son muy buenas para secretar particularmente dos tipos de inmunoglobulinas, la A y la M. Anótale ahí. La A creo que es notorio el por qué, ¿no? Cuando te enfermas, las flemas, todo ese show que vienen desde, bueno, ya lo sabrás bastante bien. Y la M, la A y la M. Uh-huh.
también, obviamente, tenemos células dendríticas. No todos son poblaciones de linfocitos. Por eso te digo que la inmunidad innata es un lujo, está por todos lados. Mal llamada inespecífica. Cuando veamos eso vas a ver cómo está el show. Ajá. Células linfocitos, donde somos capaces de encontrar la secreción de inmunoglobulinas como la A y la M, y células dendríticas. Ajá. Ahora bien, la pregunta es bastante obligada aquí. La amigdalitis, cuando te sacan las amígdalas de niño, ¿qué tan malo es eso? ¿Qué tan bueno es eso? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Alguno de ustedes le sacaron las amígdalas? ¿A ninguno? Ah, mira, por ejemplo. A mi hermano sí, por ejemplo. Nada más como nota. No, pobrecito. Pobre vato. Ajá. Profe, si al niño le estás dejando las amígdalas, ¿lo están inmunocomprometiendo? Sí, sí es un hecho. O sea, va a tener, como seguramente lo sabías, va a tener más tendencia a desarrollar infecciones de garganta. Porque no están las amígdalas. Profe, entonces lo estamos pseudomatando. No, cálmate, tampoco. Son unos buenos antibióticos y todo va calmado, pero cobra más notoriedad con lo siguiente que te voy a platicar. A pesar de que tenemos las amígdalas quienes no nos la quitaron, su función disminuye conforme a la pubertad. Ergo, mientras vas creciendo, estas dejan de ser tan efectivas. Ya no funcionan. ¿Me explico? Ergo, si te las quitaste, pues tampoco, si te cuidaste durante el inicio de tu vida, pues tampoco es como que te vayan a marcar una superinmunosupresión, porque al final, conforme creces, pues van perdiendo funcionalidad. ¿Bien, entonces? Muy bien. Ahora bien, yo digo que vamos encarrerados chido. O sea, vamos bastante a gusto. Ergo, no creo que sea necesario un receso, ¿o sí? ¿Sí necesitan un receso? ¿Neta? Hijos de mi alma, que... Ok. También creábamos que íbamos, bueno, para que estiren su manita y se relajen un poco. 15 minutos, ¿va? Nada más ni menos. 6:30 regresamos aquí y nos ponemos a ver ahora sí el siguiente tema, que son células del sistema inmune. ¿Va? Profe, Mande. yo nada más tengo una duda rápida. Entonces lo que venía siendo las placas de Peyer y las amígdalas vienen siendo ahora sí que los órganos secundarios no encapsulados, que era lo que usted nos había dicho que era el MALT. Ah, asociado a mucosa, Ajá, niña lista. Es más hacia las placas de pelo. Ojo, ok. ¿ok? Porque esas continuamente tienen mucosa. Si tienes mucosa continuamente en la garganta, eso no te beneficia nada. ¿Bien, entonces? Muy bien. Entonces, niños del descanso, ay, mi mente va a explotar, dale, 15 minutos de descanso y regresamos para la segunda parte, ¿va? Ahorita los topo, chicos. Levántense, tómense un cafecito. Ahorita nos vemos.